Prepárese para ser bendecido con la profeta. Dios te bendiga. Somos agradecidos con el Señor. Yo soy una agradecida del Señor. Mientras estaban los ministros alabando a Dios, sentía el amor de Él. Sentía el amor. Cada uno de nosotros es testimonio del amor que Él nos tuvo por haber elegido. Hoy estamos en este lugar para ser agradecidos, para reconocer que somos, como decía Ana, somos descendencia del Altísimo. Y eso debe ser reconocido a Él. Amén. Es un año de mucha expectativa, como decía el pastor y Ana. Hay una palabra profética que Dios determinó sobre la iglesia. La palabra dice: cree a tus profetas y serás prosperado. Quiero que me disculpen porque tengo la voz un poco tomada, pero bueno, voy a tratar de sobrellevar esta hora. Una palabra profética que vino del corazón de Dios y lo puso en la iglesia, y es año de restauración, año de libertad y tiempo de cumplimiento. Estas palabras van a resonar durante todo el año. Lo vas a escuchar desde acá adelante, a través de nuestro pastor, nuestra pastora, los líderes, y quiero que vos lo declares. Te animo a que vos lo declares, a que lo declares en tu casa, a, como decía Ana, lo declares en tus hijos, lo declares en tu descendencia, lo declares sobre esas situaciones que parece que ya están destruidas, que ya no tienen solución. Dios viene con una restauración puntual, una restauración profunda. Créelo, ¿lo crees? Creamos desde el día 1. Creamos desde el día 1, desde el día en que esa palabra fue soltada, la tenés que tomar. La tenés que abrazar. La pastora la otra vez decía, la tenés que abrazar. Tenemos que abrazar la palabra. Y abrazar la palabra significa declararla, significa creerla, significa ponerla en acción. Mientras preparaba, porque el pastor me dijo que tenía que predicar hoy, me venía esto. Toda la Biblia, si lo tenemos que caratular sobre algún tema, es todo un tema de acción. Dios es acción puro. Desde que creó los cielos, creó la tierra, dividió las aguas, creó al hombre, creó a los animales, después las guerras, después mandó a su Hijo Jesucristo a que cumpliera un propósito, los evangelios, después el Apocalipsis. Toda la palabra es acción pura, y Dios quiere en este tiempo que te levantes, que acciones, que tomes la palabra y la pongas por obra. Es muy lindo cuando traen una palabra, cuando el pastor o la pastora o alguien viene y trae una palabra y ese día lo tomamos y lo creemos, pero muchas veces parece que esa palabra en nosotros se va desvaneciendo. Se va perdiendo. No, Dios no quiere que pierdas esta palabra. Dios va a cumplir esta palabra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? En cada uno. Y decía que tenemos mucha expectativa porque va a haber mucho trabajo. Te animo, si no estás trabajando, te animo a que te involucres. Te animo a que te sumes a algún ministerio. Dios va a bendecir tu vida, pero es necesario poner en marcha eso que Dios puso en el corazón. Quiero compartir con vos, vamos a estar leyendo Nehemías. Dios me traía al corazón Nehemías. Nehemías fue un hombre que se apropió de la palabra. Un hombre que creyó la promesa de Dios, que creyó esa palabra que vino del corazón de Dios para la restauración del pueblo de Dios, de los judíos. Y la historia nos cuenta que el pueblo de Dios fue tomado en cautiverio durante 70 años. Y dice que la ciudad del pueblo de Dios se hallaba completamente destruida. Los muros derribados, muchos llevados en esclavitud, otros esparcidos. Y esta era la situación del pueblo de Dios. Y tal vez hoy vos estás en este lugar y tal vez terminaste el año de esta manera, como el pueblo de Dios, como el pueblo que pasó esta situación de destrucción, de conflicto, de ver ruinas. ¿Te imaginas una ciudad totalmente desolada?
Bueno, esa era la condición del pueblo de Dios. Y tal vez vos estás viviendo o has vivido esa situación, esa condición de donde ves, parece que todo fuera imposible, que todo está destruido, que tus murallas, lo que trabajaste, lo que hiciste, como anoche decía el pastor, parece que no tuviera sentido. ¿Te pasó eso alguna vez? El pastor dijo que sí, que a él le pasó. A mí también me pasó. Que trabajamos, buscamos y no vemos los resultados y no vemos los frutos. Pero hay una palabra, un poder de parte de Dios que en esta mañana quiero impartirlo, quiero que lo tomes. Y dice que este pueblo estaba en esta condición, pero hubo un hombre que se levantó creyendo. Hubo un hombre que se levantó creyendo en el poder de Dios, en esa palabra, que no desistió hasta que Dios cumpliera lo que dijo que iba a cumplir. No desistas. No bajes tus brazos, no desistas de lo que Dios puso en tu corazón. Batallá, militá por la palabra, militá por este año de restauración para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo. Si estás esperando un aumento de sueldo, eso es lo que me venía mientras preparaba la palabra. Muchos están esperando un aumento de sueldo. Declaralo, créelo. Orá por tus patrones para que Dios toque su corazón, para que Él ponga el querer como el hacer. Cree a la palabra de Dios. Y dice que este hombre, Nehemías, sabía del poder de Dios. Vamos a leer Nehemías 1 a partir del versículo 4. Y lo que quiero compartir con esta enseñanza que Dios me puso en el corazón es de estar preparados frente a esta palabra que tenemos para este año por delante, del estar atentos, del estar dispuestos, de sentar bases firmes y profundas, porque como decíamos, es lindo recibir una palabra, es lindo cuando Dios nos habla, cuando Dios nos confronta y nos anima más, pero esa palabra debe ser activada y es a través de nosotros que tiene cumplimiento. Y dice Nehemías 1, versículo 4. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y lo extraeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hasta acá. Después vamos a continuar. Nehemías sabía quién era Dios. Nehemías sabía del poder de la palabra de Dios y del propósito que Dios tenía con su pueblo. Nehemías entendía lo que Dios quería, y de esto te quiero hablar, de tener una actitud, de tener un entendimiento. Y si estás anotando, anota número 1. Yo lo anoté por número. Actitud número 1, ir delante de Dios. Dice que Nehemías se conmovió por la situación del pueblo de Dios. Nehemías lloró delante de la presencia de Dios por la situación que estaba atravesando su pueblo. Dice que lloró delante de él, se humilló delante de la presencia de Dios y oró pidiendo perdón a Dios, pidiendo misericordia.
Dios tiene y quiere restaurar tu vida, tu casa y tu familia, pero la primera condición para que Dios haga eso es que tenés que ir a Él, tenés que ir a Dios, tenés que buscar al restaurador. Dios trae una palabra de cumplimiento para tu casa, para lo que está destruido, para lo que está desolado. Pero lo primero, la base para que esa palabra tenga cumplimiento es ir delante de Dios. Tenés que buscar al restaurador, tenés que buscar a aquel que todo lo puede cambiar. Dice que Nehemías entendió esto. Tenemos que entender, iglesia, que no va a ser con nuestras fuerzas, que no va a ser de la manera que nosotros queremos, ni en el mes que nosotros queremos. Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer en el momento que lo tenga que hacer y de la manera que Él lo quiera hacer. Nuestra parte está ir a buscar al restaurador. Dice que Él fue y se conmovió, se humilló, se postró. Postrate delante de la presencia de Dios. ¿Estás esperando cambios en tu vida? ¿Estás esperando cambios en tu familia? ¿Estás esperando esta restauración en tu ministerio, en tu economía? Busca al restaurador. Esa es la primer base. Busca al restaurador. Humillate delante de Él. Decile: Señor, sé que no puedo con mi fuerza, pero sé que tú lo puedes hacer. Humillate delante de Él. El Señor en estos días me traía esta palabra y vino el día jueves una amiga mía, hija de pastores, y me estaba comentando una situación. Hija de pastores, 6 hermanos, y el último de los hermanos 16 años con intento de suicidio. Y cuando me lo contaba me conmovió, hijo de pastores que conocen la palabra. Y me dice: y no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, no sé qué decirle a mi hermano, cómo salir de esta situación. No sabemos qué hacer con mis hermanos, de cómo hacer para que salga de esta depresión. Y dice: capaz que ayunamos para que los demonios que vienen sobre él y los atormentan se vayan. Sí, la palabra nos enseña que hay cosas que debemos ayunar, que están fuertemente arraigadas, que si no es con ayuno y oración no se van. Pero sentí fuertemente en mi corazón decirle, porque Dios ya me había dado la palabra, de decirle: no, humillate, anda con tus hermanas, orá, ayuná, humillate delante de la presencia de Dios y pedile por tu familia, y pedile que Dios restaure la vida de tu hermano, que restaure tu casa. Totalmente divididos, personas que conocen a Dios, que Dios trajo una palabra, de restauración, de vida, pero esa palabra se fue, se esfumó, se perdió. No pierdas la palabra, abrazala, anda a la presencia de Dios, declarala, humillate. Señor, vos sos el único que podés restaurar mi vida, vos sos el único que podés levantarme, dame las fuerzas. No sé la dirección, pero vos sí la sabés. Amén. Y sentí fuerte eso, y me dijo: amén, lo voy a hacer. Tenemos una salida, iglesia. Tenemos un Dios poderoso, tenemos al único, como decía el pastor. Él es el único que puede traer la salida para tu vida, levantar tu vida, hacer lo que Él quiere hacer con vos, con tu casa. Y también sentí muy fuertemente, y Ana me lo robó, pero esto está en el corazón de Dios, de orar por tus hijos. Yo no soy madre, pero fue tan fuerte cuando Ana decía, porque lo mismo sentí en el corazón. Qué bueno cuando en casa tenemos ejemplos de que tomamos la palabra, ejemplos de que la abrazamos, ejemplos de que vamos a Dios, al restaurador, que no vamos y hablamos con otro, con nuestros amigos, con nuestros líderes. Sí, tenemos que hablar, pero primero a Dios. Qué bueno cuando hay ejemplo. Cuando hay ejemplo en tu casa, sé ejemplo de tus hijos, que tomás la palabra, que la vivís, que venís a la iglesia a pesar de que te cuesta. Tus hijos lo van a ver y ellos van a decir: como mi mamá perseveró, como mi mamá se esforzó, yo también lo tengo que hacer. Eso es lo que sentía en mi corazón. Y si no tenés hijos, aprendé. Yo estoy aprendiendo, no tengo hijos, pero qué bueno es tener ejemplo en nuestra casa, ejemplo, como decía Ana,
de presentar nuestras ofrendas a Dios. No solamente el dinero, sino de lo mucho que Él nos dio darle a Él. Tus hijos lo van a ver, testificamos con el ejemplo. Yo todas las mañanas me levanto y tengo el privilegio de vivir con mis papás todavía. Estaba viviendo sola, pero me volví a la casa de mamá y papá porque ahí hay comida, digo siempre. Hay lavarropas. Y volví a casa y ellos se levantan muy temprano. Mi papá 5:30 ya anda levantado y ya anda haciendo ruido y lo escucho que... Y esta mañana tuve un sueño con él y le comentaba y le decía... Consagra tu vida a Dios, si no tenés hijos, ser de testimonio, dar una palabra de aliento. Y le decía mientras me traía, porque me trajo, le digo, consagra tu vida a Dios, consagra tu vida a Dios. Y cada vez que me levanto, encuentro en la mesa de la cocina la Biblia abierta. Muchas veces me levanto y mamá ya está leyendo la Biblia o está orando. Y es el ejemplo. Es el ejemplo. Y yo digo, me tengo que levantar más temprano, lo hago, pero no, me cuesta. Y qué bueno es tener ejemplo en casa. Sé ejemplo de que crees la palabra. Sé ejemplo de que vivís la palabra. Tus hijos lo van a ver. Yo como hija lo puedo ver en ellos. Y a pesar de su condición y su situación, que son gente grande y a veces cuesta... Ellos procurá, esforzate, y eso va a hacer la diferencia. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 1:20, si querés anotalo, si no lo leo yo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Dice algunas promesas. La palabra dice algunas promesas, sí, algunas sí, si crees te va a llegar, si no crees no te va a llegar. Dice algunas, ¿qué dice? ¿Qué dice tu Biblia? Todas, dice, todas las promesas, ¿de quién? ¿Mías? ¿Del pastor? ¿De tu vecino? ¿De tu marido? Que siempre promete. Estamos contra los maridos, no, tranquilos. ¿Con quién? De Dios, dice. De Dios. Todas las promesas de Dios. El que te lo promete es Dios. Y Dios te prometió algo. Y vos lo creíste. Y vos te aferraste a esa palabra. Él lo va a cumplir porque Él no se puede desdecir de lo que Él dijo, de su palabra. No hay contradicción en lo que Él dice y su palabra. Dice, y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, como reafirmando. No solamente te dice sí, sino te dice amén, que reafirmando ese sí, las promesas de Dios se cumplen. Pero acá está nuestra parte, por medio de nosotros, por medio tuyo, por medio mío. Hay una parte que tenés que hacer. Dios no falta a su palabra. Dios cumple su promesa. Pero esa promesa debe ser accionada, como te decía, a través tuyo, a través mío. No dejes que esas promesas se pierdan, porque para Él todas son sí y amén. Segundo punto, que Dios me decía, y esto está en Nehemías 2, 17 y 18. Nehemías 2, no sé si lo están poniendo, ¿sí? Dice así, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas, pero por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hasta acá. Segundo punto, tenemos que accionar la palabra. Dice que Nehemías se levantó
y le habló a los que estaban al lado de él y les dijo: levantémonos y edifiquemos. Primer punto, ir a Dios, al restaurador, humillarnos, reconocer que solo Él puede traer restauración, libertad y cumplimiento a nuestras vidas. Segundo punto, accionemos esa palabra. Tenemos que levantarnos y accionar esa palabra, ponerla por obra. Si Dios te habló de un negocio, si Dios te habló de que iba a abrir las puertas para que tuvieras tu negocio propio, empezá a buscar locales. Si Dios te habló de una restauración familiar, empezá a declarar todos los días que Dios restaura la vida de tus hijos, que Dios restaura tu matrimonio. Levántate, esto requiere un esfuerzo. Esto requiere un poco más, un extra, eso significa el esfuerzo, un extra, un poco más, tenés que levantarte. La palabra no se va a cumplir por sí sola, Dios quiere cumplir la palabra a través de tu vida, la quiere accionar. Cuando Dios me habló, tengo negocio de librería, no sé cuántos saben, ya no tengo más voz. Dios me dio una palabra, yo estaba trabajando con mis papás que tienen negocio hace tiempo, y Dios me habló una palabra y me dijo que me iba a dar un lugar propio, que me iba a independizar de mis padres, que iba a tener un negocio y que mi negocio iba a ser próspero, me dijo. Y me dijo, y te daré y no pedirás prestado, sino que prestarás. Esa fue la palabra que Dios trajo a mi vida. Y la tomé, me tomé de la palabra. No tenía ahorros. No quería pedirle a mis papás que me dieran plata, no tenía un lugar físico, no tenía nada, pero creía la palabra. Y un día me levanté declarando: bueno, Señor, vos me dijiste que me ibas a dar el lugar propio. Vos me dijiste que me ibas a bendecir, que yo iba a ser de bendición y que voy a prestar y no me prestarán. No iba a ir a pedir prestado porque si Dios me dijo que no podía. Y me levanté declarando. Y me acuerdo que pasaron, creo que 4 o 5 meses y teníamos el local de al lado que era un garage. Y nada, el garage era como Jerusalén, los muros destruidos, había que hacerle chapa y pintura a ese lugar porque era un desastre, chiquito, y creía la palabra igual. Y comenzamos a pintar, comenzamos a arreglar, y me acuerdo que solamente tenía 400 pesos. Esto hace poco, no es mucho 400 pesos. Y digo, voy a ir, y Dios ya me puso en el corazón el sentir de librería, de tener una librería. Ese era mi anhelo también. Y me acuerdo que fui con esa poca plata al mayorista. Yo digo, con esto no me va a alcanzar nada. Y me acuerdo que traje gomas, lápices, sacapuntas, pero creí que Él me iba a proveer. Creí y perseveré. Esto es de todos los días, iglesia. Creé y perseverá. Si hoy no lo ves, creé y perseverá. Si hoy tenés 400 pesos, creé y perseverá. Si Dios te dio la palabra, Dios la va a cumplir. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos también. Y me acuerdo que traje y lo puse en unas latitas, la goma, el lápiz, y abrí. Y me acuerdo que el primer día una sola persona para chusmear llegó al negocio, pero seguí creyendo. Y hoy tengo mi negocio propio y voy por mi otro negocio para este año. Lo declaro y lo creo, que Dios me va a extender. Crea la palabra. Y ¿sabes qué? Lo que más me sorprende es que Dios cumplió todo, porque muchas personas, y tengo el privilegio de poder prestar, y cada vez que presto lo doy con un corazón alegre, porque Dios me dijo eso: te pedirán prestado y prestarás. Y me pongo tan contenta de poder prestar, porque esa es la mano de Dios. Y cuando vos no permitís que eso se extienda, no acortás la mano de Dios, permitís que la bendición corra, Dios te sigue bendiciendo. No dejes las promesas. Permití que la palabra y la promesa corra a través de tu vida. Dios te va a bendecir. ¿Sabes por qué Dios quiere bendecirte? Para que otros vean y para que otros conozcan quién es tu Dios.
Llegan al negocio, les doy testimonio, llegan al negocio y me dicen, qué cosa rara, hay una presencia diferente, y ya me da el pie para predicar. Ya me da pie para predicarle de Dios, ese es Dios. Vienen apartados, ya me da el pie para predicarle a los apartados. Mirá cómo Dios me bendice. Hay muchos que vienen a comprar viromes por cantidad para poder vender en la calle. Y yo le digo, Dios te va a bendecir. Mirá cómo me bendijo a mí. Y tengo la posibilidad de bendecir. Dios quiere bendecirte para que seas de bendición, para que, como decía el pastor anoche, Dios te quiere levantar para que brilles, para que seas una antorcha, no para que otros puedan ver todas las cosas que tenés, sino para que puedan ver quién te las dio. ¿Quién te las dio? Y ese fue nuestro Dios. Amén, tenemos que ser agradecidos. Tercer punto. Nehemías 8. Primer punto, buscar al restaurador. Segundo punto, poner en acción esa palabra, esa promesa, para que se cumpla. Tercer punto, Nehemías 8. Del 1, voy a leer algunos versículos salteados. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcias, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedáis, Misael, Malquías, Jasún, Badaná, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Tercer punto, tenemos que ir a la palabra. Dice que los muros terminaron de construirse en 52 días. Y dice que cuando los muros fueron terminados, dice que el pueblo se juntó en la plaza. Y dice que mandaron a buscar el libro de la ley. Y dice que escucharon atentos la palabra. Es necesario ir a la palabra. Restauración significa, como nos enseñaba el pastor, restaurar lo antiguo, volver a las sendas antiguas, al plano original que Dios tiene. El plano original de Dios es poder basar nuestra vida en la palabra. Ellos se habían olvidado de la palabra. Muchos de ellos hasta se habían olvidado de la lengua nativa, nos cuenta la Biblia. Es necesario volver a la palabra. Perdón, iglesia, no doy más de la garganta. Es necesario volver a la palabra. ¿Cuáles son tus bases para que ella tenga cumplimiento? No podemos vivir una vida cristiana estando lejos de la palabra. Ellos entendieron que la palabra era la base para el cumplimiento de lo que Dios quería hacer. Tenemos que volver a la palabra. Abrí tu Biblia todos los días en tu casa. Lee la palabra.
amala, vivila. No podemos vivir. La palabra nos dice quiénes somos. Te dice quién sos vos, quién soy yo, qué es lo que Dios tiene. La palabra me dice que Dios mandó a su Hijo para salvar mi vida, para perdonar mis pecados. Andá a la palabra, entendela. Dice que los que estaban ahí, muchos de ellos entendían. Tenemos que entender la palabra. La entendemos cuando la leemos, cuando la practicamos. No podemos vivir, ni la palabra va a tener cumplimiento si la base no es la palabra. Ellos entendieron cuál era la base. La base es la palabra. Dios en la palabra te dice para dónde tenés que ir. Si hoy no sabes para dónde tenés que ir o cómo empezar a militar esta palabra que Dios trae de restauración, de libertad, comenzá a leer, comenzá a decirle: Señor, dame entendimiento, dame una dirección precisa a través de tu palabra. A veces confiamos más en lo que nos dice la tele, escuchamos más lo que dice Crónica, lo que dice Facebook, lo que viene y nos dice el vecino, y eso se quiere poner por encima de lo que la palabra dice. Tu base tiene que ser la palabra. Y la palabra dice que Dios envió a su Hijo por vos, para salvarte, para restaurarte, para levantarte, para que seas de bendición y puedas hablarles a otros de esta bendición, de esta salvación que hoy vos tenés sobre tu vida. Para eso, entendé la palabra, entendamos, busquemos la palabra. Quiero leer con vos también, y ya casi termino, Lucas 6. La palabra nos va a dar dirección. Amén. Es lo único certero que tenemos. Y sobre eso vamos a fundar nuestra vida. Amén. Y si lo estás haciendo, te animo a que lo sigas haciendo. Dice Lucas 6, 47. Si querés buscarlo, si no, lo leo yo. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fundemos nuestra vida bajo la palabra. Seamos prudentes, busquemos la sabiduría en ella. Dice en esta palabra que Él compara a un hombre prudente y a un hombre insensato. Un hombre que entendió que debía hondar. Yo no sé mucho de edificaciones, los hombres sabrán más, pero me imagino que veo edificios que tienen mucha profundidad y esos edificios son como, no sé, de 20 pisos, pero necesita una base profunda, y dice que un hombre que edificó sobre bases firmes vino con ímpetu. Va a venir con ímpetu tal vez, y no quiero ser profeta del desastre, pastor, pero tal vez en este año pasemos situaciones donde los vientos van a venir, donde la lluvia, el río va a venir, pero si tu base está firme, está fundada sobre la palabra, tu vida, tu casa, tu familia no se va a derrumbar.
Es promesa de Dios. Sé prudente, sé sabia. Ahondá, y el Señor me hablaba y decía, hay que cavar. Y dos cosas me decía. Cavar para sacar lo viejo. Si hay algo que te está impidiendo que la palabra se pueda cumplir, tenés miedos, inseguridades, no sabes qué hacer, tenés conflictos, sacá. Comenzá a sacar de lo profundo. Y segundo, simboliza un esfuerzo. Va a ser un año de esfuerzo, iglesia. Va a ser un año de esfuerzo. Si estabas haciendo, vas a hacer más. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios tiene más para darnos, pero necesitamos esforzarnos más. Esforzarse significa, como les decía, el extra. Tengo algo siempre con mi hermana, qué suerte que no vino. Ella cuando vivía en casa, no sé si lo hará en su casa, ella siempre barre, termina de barrer y deja todo lo que juntó al costado, al lado de la puerta o sobre la pared con la escoba. No sé si lo hacen ustedes, pero ella tenía o tiene esa mala costumbre. Y cuando pasábamos veíamos la escoba y la mugre toda ahí acumulada. No iba a buscar una palita y juntaba la mugre, lo que había acumulado. Y yo le decía un dicho que hasta ahora se lo digo y me lo digo a mí misma. Le digo, si hiciste 30, hacé 31. Y cada vez que veo que deja las cosas a la mitad, le digo, si hiciste 30, hacé 31. Y me lo digo a mí también, cuando no tengo ganas, cuando estoy cansada, cuando también quiero dejar esas cositas ahí con la escoba. Me digo a mí misma, decite a vos misma, si hiciste 30, hacé 31, Dios te da la fuerza. Hacé 31 en las cosas de Dios. Hacé 31. Si estás sirviendo y lo estás haciendo de una manera y sabés que podés dar más, hacé 31. Porque esa es la diferencia. Porque Dios ve la diferencia de tu esfuerzo. Y te va a comparar con ese hombre prudente, sabio, entendido. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Lo último, y ya está. Nehemías 12. Y con esto termino de verdad. ¿Me estoy copiando al pastor? Último punto. Nehemías 12, 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y las fiestas con alabanza y con cántico y con címbalo, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y a las puertas y el muro. Último punto. Dios tiene una palabra de restauración. Vayamos al restaurador, humillémonos, pidámosle que Él sea nuestra guía. Segundo punto, decíamos, pongamos en acción lo que Él puso en nuestro corazón, singularmente, particularmente y como iglesia. Tercer punto, decíamos, fundar todo lo que hagamos bajo la palabra. Y tercero, dediquemos todo lo que hagamos para Él. Adoremos su nombre. Adoremos su nombre. Y Él va a cumplir su palabra. Amén. Viene un tiempo hermoso, iglesia. Viene un tiempo hermoso. La diferencia que hoy veía de la última vez que vine es que el altar estaba lleno
lleno de cantores, y eso hablaba con Miriam y me emocionó. Y veo como Dios se está moviendo. Sé parte de lo que Dios quiere, sé parte de la bendición de Dios. Te animo a que te pongas de pie. Y vamos a estar adorando a Dios, dándole gracias, dedicando este año para Él, declarando que queremos vivir su palabra, que nos vamos a esforzar para cumplirla. Papá, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te damos gracias, papá, por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, oh Dios, por tu Hijo, por ese sacrificio en esa cruz. Tu palabra me dice que tú no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo por causa del amor, del propósito que tenías con cada uno de nosotros. No escatimaste lo que más amaba, y escatimar significa que tú no quitaste el castigo sobre Él, Señor, para que sobre nuestra vida podamos hoy estar en este lugar y gozarnos de esta salvación, y gozarnos de que tenemos un Dios poderoso, de que en ti, Señor, somos más que vencedores, como dice tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por lo que viene. Gracias por las promesas cumplidas. Gracias porque tú no faltas a tu palabra, porque tú eres igual ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que tú dijiste que ibas a hacer, lo vas a hacer. Lo vas a hacer a través de nuestras vidas, para que podamos ser de testimonio a otros, para que otros te puedan conocer, para que otros puedan ser salvos, sean restaurados y libertados. Gracias por usar en este tiempo nuestras vidas, por usar, Señor, lo que has puesto en nuestro corazón. Que tu bendición corra a través de cada uno de nosotros para alcanzar a muchos. Señor, nos proponemos levantarnos. Señor, nos proponemos levantar los muros, levantar lo que estaba destruido, levantar donde había desolación, no solamente en nuestra casa, no solamente en nuestra familia, sino en aquellos que no te conocen. Señor, queremos ser de bendición en el lugar donde tú nos has puesto. Enséñanos, ayúdanos, anímanos, Señor. Abrazamos, ayúdanos, Señor, a que tu propósito sea cumplido. Señor, nos proponemos, Señor, a tener un corazón humillado, un corazón que reconozca tu poder, tu amor, tu misericordia. Señor, si hemos pecado, te pedimos perdón, Señor. Si te hemos lastimado, si hemos fallado, te pedimos perdón, Señor, por nuestra casa, nuestra familia, esta ciudad. Te pedimos perdón, Señor. Nos volvemos a vos, al restaurador, al consolador, al que todo lo puede volver al plan original. Señor, volvemos con un corazón humillado. Te invito a que pases adelante. Te invito a que pases adelante. A que pases adelante y le digas, Señor, estamos aquí. Señor, nos humillamos. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. ¿De quién vendrá mi socorro? ¿De quién vendrá mi salvación? ¿De quién vendrá? ¿De quién vendrá? Sino de ti, Señor. Decile, Señor, cree.